aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárgala gratis. Exa FM y Democracia TV, todos nuestros contenidos en una sola aplicación. Exa Ecuador. Bueno, quedan cordialmente invitados, agradeciéndoles por la generosa sintonía, a una lecturabilidad completa de la revista Vistazo, que está... No me han pagado por esta cuña, pero amerita el contenido de Vistazo de este número y la forma como ubican la coyuntura de este viaje fallido del emperador Correa. A mí me ha dado muchísima satisfacción que lo hayan enfrentado de esa manera. La consulta se abre paso y todos tenemos que estar atrás de una reconfirmación de confianza en este evento cívico democrático que todo el mundo tenemos que apreciarlo, responderlo y contribuir al éxito que estamos esperando. Una convalidación del apoyo a la democracia, a la gente, a las aspiraciones republicanas, y que, como el editorial del Magazine Guayaquileño señala, pues el Ecuador debe corregir este rumbo. Fernando Villavicencio, otro de los homenajeados, perdón. Fernando Villavicencio y otros distinguidos compañeros, lastimosamente después ya se hizo un colectivo gigante, pues no. Sí, con bocaditos y el vino, yo como 7. Sí. No botellas, copas nomás. Pero Gonzalo Correo, pues no se quedó. ¿Sabe qué? No se sí, quedó. Es que por esto yo no tenía... Yo también me quedé y estoy aquí. Así es, pero es que usted es talentosísimo. De broma a broma, pues no. Doctor Luis Calero, muchas gracias por la presencia. Doctor Fernando Santos, muchas gracias. El tema mayúsculo que vamos a tratar alude al porvenir petrolero de nuestro país. Lastimosamente o ventajosamente tenemos que idearnos maneras de seguimiento periodístico a este tema, que como siempre constituye nuestra pieza fundamental respecto al porvenir económico de nuestro país. Ayer la compañera Yanedi Nostroza, periodista de la cadena Teleamazonas, con la que también mantenemos un convenio mutuo de mutuos beneficios y de honor para nosotros, representó a todos los homenajeados esta víspera en el escenario de las cámaras, en el edificio, en el Teatro de las Cámaras de la Producción de nuestra capital. Y ella, en una parte que Fernando Villavicencio, nuestro invitado de esta mañana, indicó el grillete que lleva puesto, ella se acordó de este particular en el discurso. Me gustaría que se dignen escuchar mis invitados y el público radio oyente. Tenemos que seguir luchando contra la corrupción en un país donde, a propósito de Fernando Villavicencio, que sigue en su incansable labor investigativa, hasta los grilletes tienen sobreprecio. Y hubo un aplauso, naturalmente. Solamente para gente que no había conocido esto, que parece una broma de mal gusto, pero era bien traído a colación. ¿Cómo se enteraron de que hubo una denuncia pública, ¿no?, respecto a la fabricación o a la adquisición de los grilletes? El número de 1000, creo que calcularon, usted era el 999, sí. Creo.
El tema es que, bueno, primero que se equivocaron de tobillo. O sea, el peor error que cometieron es ponerle un tobillo a un periodista de investigación. Y no digo por mí. Primero porque es una afrenta. Y segundo porque lo mínimo que hace un periodista de investigación es saber qué tengo en mi tobillo. Y así es. Entonces hicimos una investigación con el equipo periodístico conjunto de Plan B, Focus, Mil Hojas y Diario La Hora. Y publicamos un gran reportaje. Todos los medios digitales. Y claro, ahora como vamos a hablar del tema chino, es increíble que este contrato por 13.4, 13.7 millones de dólares firmado con la compañía china CEYEC es parte de los contratos del tramo B de las líneas de crédito firmadas con el Banco de Desarrollo de China y que son pagadas con petróleo descontado. Entonces es mucho más grotesco el nivel de corrupción, porque primero nace de un cuadro corrupto de por sí, con una deuda carísima del 7% de interés, y luego esa deuda es pagada con petróleo descontado de 2, 3, 4 dólares por barril. Y además de esa corrupción que ya tiene ese crédito, que no viene al Ecuador. Es decir, por ejemplo, en el 2016, este contrato con Petrochina y con el Banco de Desarrollo de China implicó la entrega de 2.000 millones de dólares pagados con petróleo, de los cuales 1.500 llegaron al Ecuador, a la caja fiscal, pero 500 millones se quedaron en el Banco de Desarrollo de China y de ahí fueron pasando a las cuentas de las empresas chinas que firmaban los contratos. Entonces, esta compañía china que se llama CEYEC firmó 12 contratos con el Estado ecuatoriano. Es la compañía que equipó el ECU 911, construyó obras en Yachay y también el grillete para los periodistas que hablan mucho y para otros. Bueno, entonces son 424 millones de dólares. Aquí está el doctor Calero, el doctor Santos, que es importante analizar. Y lo que acabo de hacer la semana anterior es formalizar esta denuncia ante el contralor Pablo Celi. Y él se ha comprometido en la brevedad posible a emitir un informe sobre este contrato y sobre los 12 contratos con la compañía CEYEC. Son 424 millones. En el fondo, para dar paso y volver más rica esta entrevista, este contratito de 13.4 millones de dólares tiene un sobreprecio del 800% en el componente de los grilletes o dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Nosotros escribimos a la fabricante de los aparatitos, que es la compañía Megastec, es decir, contrataron con una compañía intermediaria que no es la fabricante de los equipos. Entonces Megastec nos responde en inglés y en chino, porque son chinos, que ellos son los fabricantes y que su representante en el Ecuador es CEYEC, y que por más de 1.000 equipos o unidades, como las que yo tengo en mi tobillo, y Clever Jiménez igual, el costo es de 130 dólares por unidad. 130. Y usted revisa el contrato, 960 dólares. Dios mío. Hasta en eso, como decía Janet, hasta en eso. Si en el grillete se llevaron el 800%, ¿cuánto se llevaron en una refinería? ¿Cuánto en un gasoducto? ¿Cuánto en la intermediación con China? Esta es la suerte. Yo con grillete y ellos con billete. Así resulta. Así resulta. Janet, repita por favor de nuevo. Tenemos que seguir luchando contra la corrupción en un país donde, a propósito de Fernando Villavicencio, que sigue en su incansable labor investigativa, hasta los grilletes tienen sobreprecio. Y descubierto por el mismo portador. Qué cosas. Hace unas 3 semanas, yo creo que menos, ¿no? Serán unas 2 semanas, por ahí debe estar en la nota de archivo. Invitamos al señor ministro de Hidrocarburos. 3 semanas, sí. Y le averiguamos a Carlos Pérez García,
ministro de Hidrocarburos le averiguamos precisamente cómo encontró los contratos con los chinos. Y él nos anunció pues que iba a inaugurar una especie de revisión de todos los contratos y hacer los correspondientes replanteamientos de revisión de los costos y de las condiciones en que habían sido suscritos. Eso nos dijo. La relación se extiende en el Ecuador, que intenta, pese a las denuncias de irregularidades continuas, su relación petrolera con China. Esto es un lead que alude al titular del diario Expreso, muy preocupado de este capítulo. Como siempre, en materia económica, yo me rindo al empeño de el diario porteño. Dice: Ecuador busca inversiones de 2 entidades chinas. Y ahí sí me quedo loco, pues, ¿no? Porque, ¿qué era lo que manifestaba en aquella ocasión, señor ministro? Que no son las mejores condiciones las que se negociaron en esos contratos. Lamentablemente hay un contrato y nosotros tenemos que ver la forma de, sin quebrar el contrato, porque eso nos causaría problemas y juicios y todo lo demás, tenemos que ver cómo salimos. Nosotros hemos suspendido las negociaciones, no es cierto. Nosotros continuamos, hemos recibido hace pocos días cartas de Unipeg y de PetroTailandia que quieren sentarse a la mesa a revisar. Pero claro, ellos están defendiendo su negocio, ellos tienen una posición dura donde no quieren dar su brazo a torcer, porque es buen negocio para ellos, mal negocio para nosotros. Entonces nosotros estamos buscando la manera de cómo nosotros podemos salir, pero para salir de esto necesitamos $5,000 millones, suponiendo que queremos... Ministro, ¿para qué? Porque ese es el dinero que habría que entregar a la contratista por los dineros entregados al país para dar por terminado el contrato. Los anticipos ascienden a $5,000 millones. $5,000 millones. Y ellos no nos van a aceptar que les paguemos 100 por mes, pues no. No, ni exactamente. por cada 3 meses, no. Exactamente. No van a aceptar. Entonces, a mí me devuelven mi plata y quedamos. Y quedamos de amigos. ¿De dónde vamos a sacar Entonces, 5,000 millones? estamos trabajando con eso. Tenemos ya interesados. Son 8 contratos, Gonzalo, lo que tenemos. Entonces, podemos empezar a hacerlo contrato por contrato. Este momento se están revisando los contratos de PTT para ver cómo nosotros, un contrato son $500 millones, el otro contrato son $170 millones que están pendientes de pago. Tenemos que conseguir ese dinero y si lo conseguimos, nos abrimos de ese contrato y podemos vender el crudo en mejores condiciones a alguien más. Viendo esto, PTT dice: no, amigos, ahora sí sentémonos a conversar. Le dije: perfecto, si usted me da las condiciones de mercado, este momento, podemos conversar. ¿Qué conversarían? Comienzo con usted, respetable amigo, distinguido caballero, doctor Luis Calero. ¿Qué podían haber conversado? Porque de lo que usted escucha nos dijo, bueno, el ministro ha cumplido al pie de la letra, pero está mal preguntado. ¿Qué podía haber sacado de provecho nuestro país en la plática y qué concedería la República de China a través de sus empresas, que son a veces estatales, otras veces mixtas, otras veces privadas, pero en el modelo chino, que es lo mismo que ser estatal? En fin, ¿qué ventajas habrá recogido Carlos Pérez García, ministro de Hidrocarburos, para que se haya, como nos anticipa, se haya decidido a buscar inversiones precisamente en la misma China, en 2 entidades chinas, que es el anuncio que hoy ocupa la primera página de la entrega de Expreso? Tenga la bondad, doctor. Bien, Gonzalo, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar con los dos Fernandos. Y sería más gustoso si Fernando Villavicencio estuviese sin ese ominoso sin el grillete.
Sería más, Ya me estoy acostumbrando. más satisfactorio. Pero es de 1000. Eso sería lo peor, que te acostumbras a eso. Pero cuesta cerca de 1000. Bien, mire Gonzalo, yo creo que algún caricaturista dijo que habíamos pasado de la égida del tío Sam a la del tío Chan. Y mucho me temo que estemos frente a un esquema más o menos como, vamos, por la magnitud, por el involucramiento de varios países, como el esquema de Odebrecht, en el caso de la comercialización internacional del petróleo. Porque, para poner solo 2 ejemplos. Perdón, ¿quiere decir que los brasileños resultan ser imitadores de las estratagemas comerciales de los chinos? Voy a ponerle, justo uno de los ejemplos es Brasil y otro de los ejemplos es Venezuela, que de la misma manera que Ecuador, con sus respectivas empresas estatales, dígase Petrobras, PDVSA y Petroecuador, generaron exactamente el mismo esquema. China, a través de PetroChina, por un lado en la parte comercial y en la parte financiera a través del Banco de Desarrollo de China o cualquier otra institución financiera, han otorgado créditos simulados, ¿no es cierto?, bajo la figura de anticipos petroleros. En esto es un experto el tío. En todos estos países, independientemente, no me voy a poner a fijar solo en él, yo creo que hay que ir un poquito más allá, ¿sí? Y ver si esta es realmente una estructura de carácter internacional que está funcionando, porque es exactamente el mismo esquema. Y yo no sé, y Fernando ahí debe tener las relaciones con sus colegas investigadores, y hay una asociación de periodistas que está dedicada a todo esto, para ver si se replica este esquema de precios descontados del crudo de Petrobras y del crudo de PDVSA. De tal manera que se estaría configurando entonces un esquema internacional en el que existen lobistas de altísimo nivel mundial. Mundial. Sí, señor. Entonces, si de este esquema general nosotros vamos particularizando y aterrizamos acá, y un poco entonces ahí voy a su pregunta a contestarle, digo, caramba, qué difícil debe ser para el gobierno del señor Moreno y para la gestión del señor Pérez tratar de desembarazarse de los contratos con PetroChina. Con PetroTailandia es otro capítulo que vamos a analizar, para mí es muchísimo más fácil que el tema de PetroChina. ¿Sí? Entonces... Es más sinvergüenzón el de Tailandia. Totalmente, que dice más es una ridiculez que ese es mucho más simple. Vamos a verlo más, Gonzalo, pero permítame concluir la idea. Entonces, debe existir un entramado de lobistas y de interesados dentro y fuera del país, pero de altísimo nivel. ¿Cuántos estarán infiltrados en el actual gobierno y que no van a permitir de ninguna manera que se produzca un crack respecto de esos contratos? Por un lado. Por otro lado, sí creo que es, y lo hemos dicho ya en otras oportunidades, es necesario de que el gobierno ecuatoriano comience reconociendo sus obligaciones y diga que sí, que efectivamente debe un anticipo, debe este préstamo llamado anticipo, una parte, que se comprometió a unas entregas a largo plazo, sí. Debe comenzar por reconocer eso. Pero lo que sí debería obligar y plantear en la mesa de negociaciones que los otros reconozcan es que el precio y la fórmula acordada no son las más convenientes para una de las partes. Y en la medida en que una de las partes en un negocio no está satisfecha o está perjudicada, no es un buen negocio, no es un buen contrato. Y entonces habría que comenzar a plantear lo que yo digo varias veces, de igual manera lo hemos dicho, ¿por qué no incluir la cláusula phase out? ¿En qué consiste? De tal manera que cada 3 meses o cada 6 meses se saca un lote a una venta spot, se tantea cómo está el mercado y en función de eso se ajustan los precios del contrato de largo plazo. ¿Qué impedimentos tendría en lo que se ha hecho una especie de institución la metodología que ha usado en la década anterior el gobierno de la República, que no puede Carlos Pérez, con toda su experiencia y su dimensión ética, no puede cambiar de formato? Bueno, no sé si el ingeniero Pérez tenga experiencia en comercialización externa de petróleo, no sé. Debería, y entiendo que él estará buscando los asesoramientos adecuados a nivel internacional inclusive,
para hacer un planteamiento formal. Lo mío puede ser una ridiculez, pero estoy haciendo un planteamiento. Nadie me ha dicho que no. Por tales condiciones, por tales restricciones legales, nadie me ha dicho que no. Pero sería bueno entonces que se haga un planteamiento, porque eso ya de estarnos solamente quejando, no creo que sea lo más idóneo para el país. Ya vamos 7 meses y no podemos estar 7 meses quejándonos, pues no es cierto, sino que hay que tomar acciones, hay que tener entereza. Obviamente que no hay que cometer estupideces, y discúlpenme la expresión, con bravatas que después le cuestan caro al país, como por ejemplo la bravata que le acaba de costar más de 300 millones en el laudo de Burlington, porque eso fue producto de una bravata. Y ojalá la Procuraduría ya esté estudiando para que se ejerza el derecho de repetición por parte del Estado ecuatoriano. Llegar 7 minutos tarde. Sí, esto es distinto. Lo de llegar 7 minutos tarde, dice. Lo de esta empresa es distinto, de Burlington es distinto que el tema occidental. En el tema occidental existió una infracción por parte de la compañía que el tribunal reconoció, sino que dijo solo que la sanción fue desproporcionada, desmesurada. En este caso es totalmente distinto. Entonces digo, no se vaya a cometer ese tipo de imprudencias ni de bravuconadas que después al país le cuestan cientos de millones de dólares. Pero sí debe existir ya una posición más firme y con inventiva, con iniciativa, con propuestas claras y concretas a estos inversionistas. Perdón, al Estado, al gobierno chino, porque para mí no pasa necesariamente solo por PetroChina. Es una negociación, creo, como lo fue, de gobierno a gobierno. Si usted revisa los antecedentes de los contratos, comenzando por el del 2009, usted ve que los antecedentes están ligados necesariamente a las negociaciones que hizo el Ministerio de Finanzas y que fue involucrada, obviamente, de manera obligatoria la empresa estatal para que pueda cubrir las transacciones de carácter financiero que el gobierno del señor Correa inició con el gobierno chino. Temo que lo que nos dijo aquí el señor ministro como que se ha replanteado en la cabeza del propio ministro por conocimientos ulteriores de esto, porque se fijó el espíritu de los contratos o porque las modalidades, ya leyéndoles y advirtiendo sus méritos, tal vez son las más convenientes. Le digo por esto, doctor Fernando Santos, porque el ministro Pérez ha explicado que representantes de Petro Tailandia, bueno, medio alhaja está el término, de Petro Tailandia han estado en la ciudad de Quito este día lunes, y ahí han tratado de definir la hoja de ruta de las renegociaciones, no de las negociaciones. Él adelantó que se respetarán los contratos firmados, pero que se harán modificaciones para que el país no comprometa casi toda su producción a las preventas. Esto le ha dicho a Javier Montenegro de Expreso. Y entonces lo importante de esto es que el ministro no ha mencionado que se mantenga la opción de recomprar la totalidad de la deuda con las asiáticas. Ese era uno de los caminos sugeridos por el exgerente general de Petroecuador, Byron Ojeda. Él dejó el cargo en el mes de noviembre. Y hubo otro que tampoco mereció la confianza, mereció entre comillas, estorbó a lo que ya estaba consolidado en metodologías de negociación de estos bloques petroleros, de estas cantidades de petróleo que se ha vendido. Ahí también las cosas están oscuras y nunca nos dieron una explicación desde el Palacio de Gobierno, porque entiendo que fue el señor presidente Moreno el que le designó a un funcionario que iba a manejar esta revisión y le sacaron a las pocas horas porque no convenía a los Rolandos. Entonces
sí saben lo que quiero significar. A la cueva de Rolando, digo, no le A la cueva de convenía, Rolando. claro, por eso digo a los Rolandos, ayúdenme a hacer entender también al público. Señor doctor Fernando Santos, ¿usted cómo ve este inicio de parte del señor ministro y creo que del señor presidente de la República de tratar de no reconfirmar de la manera que estaba reconfirmado los negocios con el Asia, con China más concretamente y con Tailandia? Bien, muy buenos días, Gonzalo, buenos días, Fernando, buenos días, doctor Calero. En primer lugar, me sumo al homenaje que les hizo ayer la Comisión de Ciudadanos Cívicos. Yo estuve ahí, yo soy muy ligado a la Cámara de Comercio, he sido varias veces vicepresidente, me siento como en mi hogar. Es un homenaje muy justo, muy oportuno. Ustedes han mantenido la llama de la dignidad, de la democracia, de la libre expresión y la van a seguir haciendo. Me sumo a ese homenaje. Mire, Gonzalo, el señor ministro Carlos Pérez García es un excelente técnico, un hombre de bien, yo lo conozco muchísimos años. Pero no es su papel el renegociar esta deuda. Esto tiene que ser un asunto de Estado. Porque como Fernando Villavicencio lo ha demostrado en sus libros, no es que verbalmente en sus libros, Ecuador Made in China y el atraco petrolero que hemos leído con mucho interés y con documentos de soporte, aquí hay elementos de colusión. Se pusieron de acuerdo unos pícaros en China y otros pícaros en el Ecuador para perjudicar al Estado comprando el crudo al precio. ¿Cuáles son los pícaros del Ecuador? Que les conozcan, ¿no? Y si tuviera los nombres yo le dijera, pero tiene que estar en el Ministerio de Finanzas y en Petroecuador, ¿verdad? Tiene que estar ahí. En China también, Gonzalo, aquel que negoció, no han de estar recordemos siempre, jefes departamentales, ni los porteros, ni los señores conserjes. Alguien que tomó decisiones, y tomó decisiones desde arriba, porque esto no lo ha dicho Gonzalo, pero lo ha dicho la Contraloría, que se negociaron varios contratos verbalmente, sin informes escritos. Fue el gerente de comercialización, comercio exterior, a dar un informe verbal, y el directorio de Petroecuador aprobó ese informe verbal. No hay constancia. Yo decía, desde hace 3000 años los fenicios inventaron el alfabeto para que todo quede por escrito y haya constancia de lo que se negoció. Pero eso, Gonzalo, es una trama es un nudo gordiano que hay que irlo desenvolviendo. Aquí se necesita un equipo de abogados internacionales que le ayude al Estado, que haga una auditoría de la negociación con la China. Se está haciendo una auditoría internacional con ayuda de las Naciones Unidas para ver el sobreprecio de la refinería de Esmeraldas, de la repotenciación, de la refinería del Pacífico, del poliducto a Cuenca, del Monteverde Pascuales. ¿Por qué no se hace una auditoría a la contratación con la China del crudo? Imparcial. Señores de Naciones Unidas, de la OEA, de la CELAC, de donde sea, aquí se necesita alguien que mire de los dos océanos, de las dos puntas del vendedor y el comprador, qué pasó. Recordemos que aquel que estaba encargado en la China de los negocios con el Ecuador ha sido condenado a muerte por corrupto. Pero aquí como que no pasa nada. Como bien decía el doctor Calero, parece que hay un boicot, que aquí hay gente que no quiere que se entere el país de lo que sucedió. Mire, el mismo ministro Pérez nos dijo... Perdone, y le mandaron al paredón a este tipo el régimen chino precisamente por los negocios con el Ecuador. Él era el encargado con los negocios con el Ecuador directamente. Digamos que los negociados con el Ecuador. Bien puesto, es mejor esa palabra, ¿verdad? Pero aquí como que nos da miedo. Miren,
La Procuraduría debería estar al frente de esto. Mire, la Procuraduría ha botado cientos de millones de dólares o ha gastado en abogados. Hay el famoso Más caso... baratos son los bulobas para no atrasarse. Mire, hay un caso emblemático que unos abogados americanos y ecuatorianos quisieron chantajearle a la Chevron y se inventaron unos daños que la Texaco ya había cubierto y le ofrecieron plata a un juez en el Oriente y le condenó este juez a la Chevron a 9.500 millones de dólares de indemnización. Quisieron esta sentencia fraudulenta ejecutarla en varias partes del mundo y el Ecuador está metido en el baile. El Ecuador fue a defender a estos chantajistas hasta en las Naciones Unidas. El presidente de la República, Correa, fue a las Naciones Unidas, no a hablar de los beneficios que puede tener la colaboración con el Ecuador, sino a atacar a la Chevron en una sentencia que ha sido declarada fraudulenta por varias jurisdicciones americanas, brasileña, argentina. ¿Por qué no ponemos abogados y que analicen la contratación de la venta con China? Un equipo de investigadores que nos cueste un poquito, pero ahí vamos a encontrar abogados petroleros, pero extranjeros, claro. No que sean locales, para que no se diga que el país les convenció o les dio haciendo el trabajo y ellos firman. No, que sea un equipo imparcial de investigadores forenses, jurídicos, y que diga, aquí está mal, están pagando menos, están pagando más, aquí hay corrupción, pero hagamos una auditoría a la negociación petrolera con China. El señor ministro Fernando, querido compañero, el señor ministro Carlos Pérez García indicó en la entrevista que ofreció a esta radiocadena, indicó que en la renegociación se iba a revisar, nos dijo, las fórmulas que son francamente inejecutables, como usted ha penetrado hasta esos rincones, digamos, de los convenios firmados y entiendo que muchos de ellos vigentes. Decía que se usaron las fórmulas que se usaron en las negociaciones petrolero de parte del gobierno anterior. Veamos cómo nos explica. Necesitamos conseguir gente que tenga el dinero, que ponga el dinero y hacer un nuevo contrato en mejores condiciones, intereses más bajos, plazos más largos, mejorar la fórmula que hoy, inclusive la fórmula esa polinómica que se ha usado en estos contratos, no se usa más en la industria. La fórmula hoy es muy... ¿Desde cuándo no se usa? Hace más de 10 años. Simber usaron. Hace más de 10 años no se usa esa fórmula. Hoy en día es simplemente un referencial que puede ser el WTI o el WTI Houston o el Argus o el ASCII. Hay varios referenciales, menos un castigo o más un premio. Pare de contar. No hay más No hay otros cosas. parámetros. No hay otros parámetros con los cuales negociar. En cambio, hoy estamos metidos en fórmulas que son inejecutables porque ya no se publica, por ejemplo, el coque 70 que publica Argus, que entra en la fórmula y no podemos calcular el precio final de nuestro Perdone, crudo. ministro, ¿quién hizo o utilizó estas metodologías bandidas? Los equipos negociadores que estuvieron a cargo de esto en el gobierno anterior. Hay autorización y pedido expreso del señor presidente de la República que esto se resuelva. Estamos trabajando de la mano con mi contraparte en el Ministerio de Finanzas, con el economista de la Torre. Y estamos metidos de cabeza en esto, que no se piense que hemos bajado los brazos y que no estamos persiguiendo. Es prioritario para el país resolver esto. No sé qué quiera decir Fernando o la contraparte que representa Carlos, pero así dijo. Usted le acaba de escuchar. Este no es un asunto técnico. Como dice Fernando Santos, es un asunto de alta política de Estado. Y si el gobierno de Lenín Moreno no lo asume así, puede traer consecuencias funestas para el país. La situación no es le asume, grave, perdone, ¿no? ¿Cómo no le? Políticamente, porque políticamente fue negociado. Estos contratos implican la utilización, voy a decir los términos exactos, la utilización de los estados
para delinquir. Es decir, el Estado chino se prestó y el Estado ecuatoriano se prestó para que mafias intermediarias organicen una arquitectura financiera y económica comercial para delinquir y perjudicar a un Estado pequeño. Es decir, el Estado todopoderoso, el gran imperio mandarín, ¿sí?, se prestó para exprimir al pobre Estado ecuatoriano y teniendo en el medio a mafias intermediarias. Cuando el doctor Calero está hablando, está poniendo el dedo bien cerca de la llaga. Estos ciudadanos de carne y hueso que integran estas arquitecturas mafiosas son principalmente ellos los que impiden e impedirán que el ministro Carlos Pérez avance a buen puerto para negociar estos contratos. Aquí se juegan la vida de sus fortunas. Porque los intermediarios, Gonzalo, y me están escuchando los intermediarios, ellos son los que siempre me escuchan y luego corren con juicios. ¿Usted les conoce? Yo les conozco hasta cuánto, el tamaño de sus zapatos y dónde viven y cómo viven. Esta gente es capaz de todo, porque estamos ante el monumento a la corrupción más grande tal vez de la historia de este país. Son miles de millones de dólares, entre 3, 4 dólares por barril, que se han llevado desde el año 2009 y que piensan coronar el gran festín hasta el año 2024. Y lo que intenta hacer ahora el gobierno del presidente Moreno, con base a todas estas investigaciones y denuncias previas que vienen de la prensa principalmente, es impedir que los 500 millones de barriles de petróleo que aún le debemos a chinos y tailandeses vayan por el mismo curso delictivo, es decir, que le sigan perjudicando al Estado ecuatoriano entre 3 y 4 dólares por barril. Yo le he entregado al presidente... Lo que se sabe es que la justicia norteamericana ya está atrás de ellos. Mire, el expresidente... Han cambiado de lugares de residencia. Mire, yo les invito a que lean un artículo del New York Times y a la referencia peligrosa que hizo Rafael Correa cuando mencionó un nombre que asusta en el Ecuador y que está detenido con arresto domiciliario en los Estados Unidos bajo investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por lavado de activos y por ser parte de una triada peligrosa que habría perjudicado en la campaña electoral a la ex candidata Hillary Clinton. Me refiero a Paul Manafort, quien es el contacto entre Donald Trump, Vladimir Putin y Julian Assange, quien filtró los correos electrónicos de Hillary Clinton. El señor Paul Manafort es nada más y nada menos que uno de los colocadores de las grandes inversiones o créditos del Banco de Desarrollo de China para América Latina y Asia. Yeah. Es decir, Gonzalo, amigas y amigos que me escuchan, esta modalidad de endeudarse, ¿sí?, de pedir deuda china para pagar con petróleo, no fue iniciativa del gobierno, sino de los intermediarios mafiosos, porque ellos son los que viven de los 3 y 4 dólares. Ellos son los que cargan el petróleo embalado. Ellos son los que con sus empresas, ¿sí?, creadas y domiciliadas en paraísos fiscales, como Gumbor, Taurus Petroleum, Core Petroleum, Castor Petroleum, cargan el crudo en los buques de Flopec, ¿sí?, en nuestros propios buques, y revenden nuestro petróleo. Ellos tienen hecho el negocio ya hasta el 2024. Y si alguien les quiere quitar, son capaces de hacer lo que sea. Es decir, aquí, si el gobierno del presidente Moreno no se faja, si el ministro Carlos Pérez no convoca a la sociedad, este es un tema societal, empresarios, trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, toda la sociedad tiene que decir: queremos esos 4 dólares que se han llevado los intermediarios y que se van a llevar, queremos aquí en el país para salud y para educación. Y lo otro que dice el doctor Santos, ¿por qué no hay en 7 meses un solo proceso penal
¿Por qué no hay un solo proceso penal en contra de estos señores? Y lo que han hecho es permitir que se vayan por la puerta grande, como el gerente de Comercio Internacional se fue por el aeropuerto en VIP, ¿sí? En primera clase a Miami a encontrarse con su familia. Y el señor Poveda también viajó a Chile. Y están saliendo todititos y el principal responsable está en Bélgica. Porque el señor Rafael Vicente Correa Delgado es quien inspiró y no le tembló el pulso para firmar el decreto 466, donde se establece un andamiaje jurídico más claro que permite contratar deuda y pagar con petróleo, lo cual es un delito. Y no solo es lo que dice el diario El Universo. ¿Usted cree que el presidente Moreno sí conoce de este particular? Usted no, la oportunidad que tuvo de entrevistarse con él recientemente, ¿usted no le enteró de esto? Está enterado y hablamos largo, más de 2 horas y media hablamos del tema. Él está enterado y está convencido y me pidió que hable con el ministro me llamó, me reuní con el ministro, le he entregado esta información. Ahí está la información, me he reunido con el contralor. Es decir, cuenten conmigo. ¿Pablo también sabe? Pablo, por supuesto. Cuenten conmigo, le he dicho al presidente Moreno, cuenten conmigo. Y le he dicho, usted debería conformar una comisión de altísimo nivel con los ciudadanos y ciudadanas más respetables, de distintos pensares, sentires. Toda la gente buena, más valiosa, que sepa este tema, que pueda servir de consulta, para que no se sientan solos. Porque no es un tema fácil, yo le he dicho al ministro, es un tema, se puede jugar la vida. Sí, pero o nos jugamos o no nos jugamos. Pero aquí hay que iniciar acciones penales. No pueden estar caminando por la calle libremente o saliendo del país aquellos que se han llevado gran parte de esta patria. No pueden estar. Mientras quienes investigamos estamos con grillete. O sea, por Dios, es hora de hacer algo. Mi denuncia está 2 meses en la fiscalía. 2 meses. Y el fiscal Vaca Mancheno ni siquiera me llama a reconocimiento de firma. O sea, así están las cosas. Es hora de emprender acciones legales contra los principales responsables. ¿Qué sugiere usted, doctor Calero? Bueno, yo hice ya una sugerencia hace un momento de entrar a estos procesos con una propuesta como la que señalé de incorporar en los contratos la cláusula phase out, especialmente con la China, porque el tema de Petro Tailandia yo le veo en otra dimensión. El contrato con Petro Tailandia, por lo menos el original, creo que hay un modificatorio, pero el contrato original prevé 9 tramos de entrega de los 2.500 millones que se comprometieron. Es decir, ellos recién entregan a finales del 2019 el último desembolso. Mire usted, nos dieron unos primeros 500 millones de dólares, nosotros nos comprometimos a entregar X volumen de petróleo. Ellos solo con ese contrato ya pudieron haber vendido en el mercado de futuros, ¿sí? Esas entregas obtuvieron el valor que nos dieron a nosotros con las ganancias correspondientes. Y así van haciendo, pueden hacer sucesivamente cada semestre, o hay en algunos tramos 4 meses de diferencia. Pero no es que nos dieron 2.500 millones y nosotros vamos descontando con cada entrega. No. Nosotros les entregamos petróleo y ellos luego hacen el desembolso de este anticipo. O sea, ¿qué anticipo? ¿De qué se está hablando? Entonces yo creo que la deuda pendiente con Petro Tailandia no debe ser de tal magnitud porque todavía faltan, yo creo que más de la mitad de los desembolsos por realizarse. Entonces, y por eso es que Petro Tailandia obviamente ha dicho que está gustosa de sentarse a conversar, pero por supuesto, porque ese es un contrato realmente, es un adefesio y obviamente es leonino para los intereses nacionales. Entonces yo creo que con Petro Tailandia tiene que haber mano más dura, porque inclusive ahí, en el contrato de Petro Tailandia, el asunto es mucho más oscuro, porque mire, en el tema de Petro-China, y usted dice, bueno, el Banco de Desarrollo de China hace el papel que otras bancas de desarrollo en otros países han hecho, y aquí nos han hecho brasileros, canadienses, etcétera, etcétera. Con sus bancas de desarrollo traen a las empresas productoras de bienes y servicios de sus países. Para eso son creados esos bancos. Y los países en desarrollo, subdesarrollados, o los de la periferia, lo que hacemos es captamos recursos, pero también vienen de la mano las empresas de esos países. Entonces, en el caso de China, hay el Banco de Desarrollo que de estos créditos y de la mano vienen estas empresas, la empresa Petrochina. En el caso de Petro Tailandia no se produce eso. Y en el caso de Petro Tailandia, entonces, hay unos financistas
no sé si lavadores o yo qué sé, que son los que están poniendo el dinero. Porque no es que PetroTailandia de sus cuentas, de sus activos, cogió la plata y entregó. Tienen otros intermediarios financieros. Pero es que vamos, que el objetivo de PetroTailandia no es ese. Ya. Como tampoco el objetivo ¿Cómo operan los chinos? Eso digo a través del Banco de Desarrollo, que es el que otorga el crédito. Pero ese El es banco casi un estatal. semibanco particular. No, es un banco de desarrollo, un banco estatal, banca de desarrollo, sí. Hecho para esto. Expresamente para esto, como ya le digo, como hay... Usted denuncia de esa manera. Porque como este hay banco es hecho para Lo que esto. dice el doctor Calero es cierto, en el caso de PetroTailandia no hay banco. Entonces, ¿quién pone la plata? O sea, no hay un banco estatal que esté Claro. soportando ¿Y eso. privado? ¿Quién? ¿Cómo? El privado está oculto. O sea, ¿cuál fue la transacción? ¿Quiénes son los que están atrás poniendo ese dinero y participando en este negocio? ¿Sí? Entonces, por eso le digo, en el caso de PetroTailandia, el tema es distinto que el de PetroChina. Aquí sí prácticamente es de empresa a empresa o con una empresa. En el caso de PetroChina Tenebroso, es de gobierno a gobierno. Es tenebroso. No el Fernando, sino estos negocios. Cuidado, Eduardo. Sin dar motivo, no. Pero es que usted es el que sin duda siempre No, nos yo no. embarca a nosotros. Tiranita. Ya me retiro si me siguen diciendo tenebroso. El exministro Fernando Santos ha dicho también que cree que el negocio petrolero fue el arca de corrupción del anterior gobierno, ¿no? ¿Y quién sigue en el negocio? Que usted conozca. Mire, Gonzalo, lo que yo veo es que estamos Porque ya tratando está instalada una mafia. una mafia. Los que hacen intermediación hacen dos grupos, me parece. Unos van al sur, otros van más para el norte, pero siempre por el Pacífico. Y claro, los chinos también deben tener una organización no tan estatal que digamos, pues, ¿no? Y los paisanos, ¿quiénes son? Y este que sale corriendo a Miami, tiene ahí a su familia y vendía parabrisas y todo lo demás. Este señor nunca le topan ni en el nombre. Son de una habilidad importantísima para no rebelarse ante el seguimiento, incluso periodístico, de este tema. Los medios impresos y las grandes cadenas de televisión de aquí, como que dan instrucciones de más bien no te metas. O sea, es un asunto bien complicado. ¿Cuándo ha visto usted una crónica o un trabajo de investigación bien hecho de esto, de la intermediación, especialmente? Es tenebroso el asunto, fuera de broma, diría mi tío. Mire, Gonzalo, me da la impresión que estamos tratando de... Pero de alguna manera le Sí. estamos revelando a la ciudadanía Sí, el milagro, aunque no los santos, ¿no? así es. Mire, yo creo que estamos tratando de matarle al dragón chino con una pistola de agua, ¿verdad? Esto es. Estamos tomando muy a la ligera este gravísimo problema. Y le voy a decir una cosa, Gonzalo. El presidente de la República ofreció una cirugía mayor contra la corrupción, porque la corrupción ya ha desbordado todo límite cuando terminó el gobierno anterior. Pero, ¿qué se ha hecho? Aquí, muy poquito. Hoy estamos encandilillados en el caso de Odebrecht. Todo el país está pendiente. Yo y mi mujer leemos el periódico y nos quitamos para leer primero sobre este caso de Odebrecht, que está muy interesante. Pero, Le seguimos como novela de suspenso, ¿no? ¿pero qué se ha hecho en el Ecuador? Nada. ¿Qué investigación? NADA. Todo nos ha venido de afuera. El señor Santos, el señor no sé cuánto, papeles de Panamá y colaboración americana. Aquí no se ha investigado nada.
Aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador, en este nada. Gobierno, Todos los órganos de fiscalía, hay una oficina de espionaje que cuesta una fortuna al país, ni siquiera se mete con los pícaros, es más bien espiar al pobre ciudadano, sí, a ver qué dice. Sí. Aquí no estamos haciendo nada, sí. Es retórico, con todo respeto, el llamado del presidente de la República a combatir la corrupción, porque no le hacen caso. Los de abajo no le hacen caso. ¿Usted se refiere al señor presidente Moreno? Él sí, él creo que tiene buenas intenciones, claro. Yo creo, pero manda el mensaje y nadie le hace caso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en lo de China? Ya debíamos contratar a alguien porque es un delito multinacional en China. Le voy a decir una cosa. El otro día le leí al embajador de China unas declaraciones que a mí me dieron buena impresión. Él dijo, verá, son compañías, como diciendo, investiguen allá entre ustedes, pero abriendo la puerta. ¿Y qué se ha hecho? Se ha enviado un delegado a China. Tenemos una embajada en Bélgica donde está el ama de llaves, el portero, el que le hace el desayuno, el que le hace la merienda al presidente de la República. Tienen unos titulazos diplomáticos. Con una fortuna. Y en China alguien está investigando este semejante atraco como con Fernando lo ha denunciado de miles de millones. Nadie. ¿Se ha contratado a alguien para que averigüe? Jamás. Pero claro, en la prensa. No. Estamos jugando. Aquí no se está tomando en serio el llamado del presidente de la República. Como dice Fernando Villavicencio, debe crearse una comisión. ¿Qué nos dice el señor Mangas? ¿Qué mensaje más negativo que manda al país, que está reverberando? Claro, lo que denunciaba Fernando Villavicencio y la Comisión de Anticorrupción, dirigida muy bien por Jorge Rodríguez y con personas eminentes, ellos sí dicen la verdad. Ellos con sus propios bolsillos han investigado. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Crear una comisión chimba, falsa, para contrarrestarles. Entonces, la lucha contra la corrupción anunciada por el presidente de la República se está quedando en meras palabras que flotan en el viento. Aquí no hacemos nada. Ojalá con la consulta, porque ya no tengo fe en las autoridades. Con la consulta se cambia a estas personas que debían investigar la corrupción, porque han fracasado en sistema. Ni siquiera han tratado de iniciarla. ¿Qué sugiere usted, doctor Calero, se debe realizar como estrategia de limpieza del vecindario? Mire, el asunto yo creo que inclusive es generacional. O sea, pedirle al presidente de la República, a este gobierno, que solucione el problema de la corrupción es imposible, es una utopía. O yo creo que quizás inclusive debería considerarse como una utopía el combate a la corrupción, ¿sí? Porque simple y sanamente está presente desde... Perdone, doctor, la interrupción, pero ¿no cree usted que manteniendo al mismo statu quo en actores está contribuyendo a que esto permanezca? Sí, pues, voy a ir a eso. Entonces, es decir, a ver, de estos 20 por lo menos puedo sacar a 10. Sí, Gonzalo, iba por ahí. A los más Lo que sucede es audaces, que desde digamos, el gobierno hay que comenzar un proceso de educación a la sociedad, y parte de la educación es el ejemplo. Y entonces si comienzo a limpiar, a dar ejemplo de cómo se está combatiendo la corrupción al interior del propio gobierno, eso comienza y debe comenzar a replicarse en el conjunto de la sociedad. Pero yo creo que deben crearse entonces estructuras sólidas. Yo creo que a nivel constitucional debía plantearse la existencia de la Comisión Anticorrupción a nivel constitucional, pero obviamente con representación ciudadana, para que se diseñe un plan nacional, un plan permanente. Debe ser un objetivo nacional, más allá de la coyuntura, en la cual obviamente deben existir acciones muy claras, muy concretas, mensajes, tanto desde el punto de vista de educación como de prevención, por someterles a las leyes, a los jueces competentes, y que los jueces sean implacables en eso, y que la propia función judicial obviamente también dé señales claras de seguridad jurídica y en lugar de la proceso. Institucionalidad pública que estamos sugiriendo sea robustecida, ¿no cree más bien que el señor presidente Moreno debería organizar a gente como ustedes
y a otros cuadros ciudadanos, digamos, primero que saben, que conocen, que han establecido realidades, a fuerza incluso de privaciones de un montón de cosas. No quiero decirlo integralmente, pero todo el mundo pagamos por este interés que tenemos de ayudar al país. Y entonces, tal vez, digo yo, el señor presidente Moreno pueda organizar a la propia ciudadanía a conformar una comisión no muy amplia, pero entendida y confiable, para que le reporte cómo está la situación y él se entere, y desde ahí comience él a barrer la sala mayor de la corrupción que está instalada en los gobiernos de su movimiento, por ponerlo solamente así. No le podemos sugerir respetuosamente al señor presidente que opte por ese camino. A ustedes no les correspondería manifestar aquello. Pero la gente que nos está escuchando dirá, así es. Eso es lo que necesita. No puede confiar en los de siempre. ¿Cómo podríamos decirle esto más claramente, Fernando? Usted debe haberlo dicho, inclusive. Yo le dije. ¿Qué le dijo y usted? le repito, confíe en gente valiosa de este país. Si yo quiero avanzar a un terreno de libertad, no puedo ir con delincuentes. Y lo primero que tiene que hacer, el primer paso, la primera cirugía, que sería la cirugía menor, sería hacer la cirugía a su entorno. ¿Sí? Hay que abrir, ¿sí? Extirpar el cáncer que está en su entorno, porque si no, no va a poder avanzar. Si tiene en el Ministerio de Finanzas a quienes negociaron durante 9 años los contratos de líneas de crédito con China y Tailandia, por Dios, presidente Moreno, primero le van a sacar a usted, antes que sacar el cáncer. O sea, la cirugía no existe porque voy a poner a Jagger el Destripador en el quirófano. O sea, por favor. Entonces yo creo que hay que sacar, extirpar a esos carniceros que se metieron como médicos, ¿sí? Que están ahí en el entorno del presidente Moreno. Yo tengo confianza en el presidente Moreno, porque si no confío en el presidente y he hablado con él 2 horas y media y le he sentido sus ganas de cambio y su voluntad de lucha contra la corrupción, pero si no está armado, y digo armado en el mejor sentido de la palabra, es muy difícil. Y estamos enfrentándonos a mafias muy poderosas. Mire, yo le decía incluso, no tengo por qué no decirlo en público, porque es nuestro dinero, caramba, es nuestra patria. El procurador del Estado lleva 10 años hibernando, ¿sí? No son 7 minutos que ha llegado atrasado, 10 años lleva atrasado. Él ya debía emitir un informe respecto a la licitud o no de los contratos con Petrochina y Unipec, en el sentido de que en el caso de Unipec, los contratos fueron firmados con una alianza estratégica vencida. Aquí están abogados destacados. Si la alianza estratégica, que es el gran paraguas en el que se amparan los convenios y los contratos comerciales, la alianza estaba vencida, ¿es lícito o no los convenios y los contratos? Segundo, en el caso de Petro Tailandia, se ha firmado con una empresa domiciliada en un paraíso fiscal que dice ser subsidiaria de la compañía estatal. La alianza estratégica se firma con la compañía estatal, pero el contrato se firma con una compañía de naturaleza privada domiciliada en Singapur y con informe del procurador Diego García se somete al Estado ecuatoriano a la legislación de Singapur. Estos nacionalistas socialistas del siglo XXI que someten un Estado soberano a la legislación de Singapur, de un paraíso fiscal, y este señor es el que me acusa a mí, Diego García. Este mismo procurador es el que dio informes favorables para someter en los contratos con China al Ecuador a la Corte de Londres y luego a la legislación china. O sea, ¿de qué nacionalismo y de qué socialismo pueden hablar? Yo, o sea, ya me enojo, pues. O sea, ya me enojo con lo que han hecho. Vea, ¿qué más dice el informe de Contraloría? Llegó Jorge Glass, porque ahí sí dice, pues, que de leer y se pone el nombre nomás. El delegado del presidente. ¿Quién era el delegado del presidente del 2012? Según el decreto, Jorge Glass Espinel. ¿Quién era el ministro de Hidrocarburos del 2012? Wilson Marcelo Pastor Morris. Sí, andan en las filarmónicas ahí en Viena. ¿Quién era el delegado del Semplades?
el 2012. Entiendo que René Ramírez, condecorado, ¿sí? En alguna embajada. ¿Y quién era el gerente de comercio internacional? El mismo. No, el gerente de comercio internacional era el señor no. Arias, el señor de los parabrisas que dice usted. Entonces, ahí están los nombres y apellidos. ¿Qué dice el informe de Contraloría? Que adjudicaron los contratos a Petrochina y Unipec sin actas. Como decía Fernando, ya pues hace miles de años aquí se descubrió el alfabeto y escrito. Bueno, ¿por qué sin actas? Por disposición verbal. ¡Ey! Firme el contrato, entregue 160 millones de barriles a las 3 de la mañana. Así, o sea, estoy haciendo un símil, ¿no? Pero es así, es que así fue. Con orden. ¿De qué? No era su hacienda, por Dios, ni en la hacienda. Ojalá ni esté en la oyendo el hacienda. presidente Moreno. Ni en la hacienda. Así. ¿Y quién hizo las fórmulas? Por eso me sorprende. Vean, ya seamos sinceros. Estas fórmulas son la trampa. Porque mientras las fórmulas son más oscuras, es más fácil hacer la trampa y robar. No tiene por qué haber fórmulas. Hacemos licitación, como está planteando el doctor Calero. Cada 3 meses hacemos una venta spot y lo que determina el mercado, eso aplicamos. Las fórmulas fueron metidas por las mafias, porque en una fórmula le pusieron así el Como crudo noticias. así, ¿no? Y luego vamos a fijar el costo del flete. Y claro, entonces le meten en el flete de un Panamax. La gente dirá, ¿qué es eso de Panamax? Sí, señor, es un buque de 360,000. Entonces pongamos $3 por barril en cada buque de 360,000. No, pero viene un Aframax, un VLCC, otros buques grandotototes que llevan 2 millones, no sé qué es. Y con los mismos $3, no moleste, pues. Es como que yo tengo 20 personas en la calle. Puedo llevar en 3 taxis, pero llevo en una buseta, ¿no es cierto? Oiga, así nos metieron el dedo. Discúlpeme, así nos robaron la plata. Y ahora ¿qué están negociando? Si dice el informe de Contraloría que las fórmulas aplicadas fueron presentadas por el comprador. Es decir, Gonzalo Rosero se va a comprar un pantalón, coge el pantalón en el almacén y le va botando $5. ¡Ey, señor! Discúlpeme, yo impongo el precio. Gonzalo, amigas y amigos, lo que hicieron con el Ecuador es bárbaro. Le quitaron toda la soberanía económica, la capacidad de definir y defender nuestros recursos. Los chinos, los compradores, pusieron el precio que ellos quisieron y vendieron a precio de mercado, se llevaron la plata. O sea, discúlpenme, estoy enojado. Un asuntito, mire, un escenario grave para el presidente Moreno, para el ministro Pérez, las autoridades de Petroecuador, es el hecho de que Contraloría ha determinado lo inconveniente para el país de esos contratos. Las falencias que tienen en el orden jurídico, en el orden económico, esos contratos, el perjuicio que se le está causando, se le ha causado al Estado con esos contratos. Mantener los mismos significa ¿qué? Que estoy cayendo exactamente en lo mismo y asumiendo la responsabilidad. Cuidado, porque no podría ser que son malos para el anterior gobierno y son buenos para este. Por favor, que sean sensatos, que actúen con rapidez, con diligencia, con iniciativa y contemple. Doctor Fernando. Muy brevemente, estoy por supuesto de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Mire, Gonzalo. Pero escuche, perdone usted, doctor Santos. El señor ministro en la ocasión que estuvo aquí pidió a la gente, pidió a la ciudadanía, pidió a los enterados que vayan a su despacho, que él necesita información. ¿Cómo era la cosa? Gonzalo, el pedido mío a las personas que tengan información es que nos hagan llegar. Yo no puedo actuar por chismes, porque eso no es justo para nadie. Pero si hay personas que tienen efectivamente información... ¿Cómo deberían hacerle llegar a usted? Es cuestión de que me envíen a mi despacho, a un sobre, a mi nombre, y eso llega donde mí. El despacho del Ministerio Pero de para que Hidrocarburos. usted no diga, no, esto es un simple chisme. ¿Qué necesita? Yo necesito información, pruebas que no son fáciles de conseguir, y por eso es que nos demoramos tanto nosotros en todas estas cosas. Pero pruebas de los ilícitos que se puedan haber cometido. Si a mí me dan pruebas, yo actúo inmediatamente con la Fiscalía y la Contraloría del Estado para destapar lo que haya que destapar. Nosotros, nuestro compromiso es solo con el pueblo ecuatoriano y el señor presidente de la República, con nadie más. Señores de los periódicos, de los impresos, no nos den crédito.
Nosotros agradecemos a Dios por la sintonía y pare de contar, pero publiquen estas cosas, que se entere la masa ciudadana, porque hoy se ha hablado con verdad y con entereza, tanto del sector público a través de Carlos Pérez, como ustedes, generosos ecuatorianos, valientes ecuatorianos y conocedores de la materia, con nombres, apellidos, circunstancias, ¿qué más? Ya no le podemos poner a que Fernando, los dos Fernandos y el doctor Calero se exhiban en la plaza pública para que les disparen los mafiosos. Ya han puesto ellos todo lo que han podido. Hemos puesto nosotros también muchísimos periodistas y muchísimos medios de comunicación, pero por favor, no dejen solamente... Le tienen un temor a la China impresionante en los medios que parecen medios rotativos chinos, algunos. Tenga la gentileza. Mire, Gonzalo, simplemente le quiero decir que el otro día leí este fin de semana a un articulista, no me acuerdo si era de Quito o de Guayaquil, que se refería a este gobierno diciendo, es la misma camioneta con distinto chofer. Me dejó helado esa expresión, le digo, porque el señor presidente de la República, yo creo que sincero en su deseo de cambio, hemos pasado el peor gobierno de la historia. Ni el de el presidente Ventimilla fue tan corrupto, incapaz, mentiroso como el de Correa. Hay que cambiar todo. El país se está yendo al abismo. Los países vecinos, Colombia, Perú, progresan. Mire, el Perú. He leído que para el año 2021, ya en 3 años, el presidente Kuczynski quiere que el Perú sea parte de la OECD, de la Organización de Países Desarrollados. Colombia acaba de firmar la paz para aquí seguir estamos adelante. Con el Maduro. Y aquí seguimos igualito. Señor presidente Moreno, 7 meses, su estilo muy bondadoso, muy conciliador, está bien, pero ya un poquito de acción en cambiar el rumbo, porque si estamos al borde del abismo y solo viene un viento y nos da un empujoncito, y no habrá quien nos salve. Buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.